Ok, muchísimas gracias. Bueno, en principio, darles muchas las gracias por la tolerancia. Vamos a retomar las actividades. Hemos tenido algunos eventos dentro de la carrera. Se ha tocado el tema de la malla curricular, algunos ajustes y bueno, ya estamos ya creo que un poquito más alivianados con ese aspecto y por lo tanto vamos a retomar nuestras actividades. Habíamos dejado pendiente el desarrollo del tema número 9 que se refiere al salario. Estamos abordando temas inherentes al derecho laboral. Entonces, este tema pues involucra estrictamente aquella compensación económica que pues brinda el empleador a su trabajador, ¿no? Es decir, pues estamos hablando del salario. Deme un segundo, por favor, vamos a silenciar el móvil. Bien, bajo ese entendido entonces, el tema en cuestión pues trata de eso, ¿no? Del salario. Para tener una mejor idea, una mejor comprensión de lo que vamos a hablar en el día de hoy, pues es necesario recurrir al, al, al origen etimológico, ¿no? A ver, un segundito, me están escribiendo en el chat, me dice, licenciado, me acepta, dice, estoy en sala de espera, me izquierda es las 9:37. A ver, vamos a admitir, ya. Espero que no haya más atrasados. Bien, entonces les decía que para tener una mejor idea, una mejor comprensión de lo que vamos a hablar en este tema, es necesario recurrir al origen etimológico, ¿no? Es decir, al significado en sí de las palabras. En este caso, vamos a recurrir al origen etimológico del término salario, ¿ya? El término salario tiene su origen en una voz, en un término latino, salarium, ¿ya? El término salarium, o sea, salario proviene del latín salarium, pero a su vez este término latino salarium proviene de sal, ¿ya? Sal. Sí, es el mismo elemento que se utiliza para las comidas, ¿no? Para la gastronomía, ¿ya? ¿Por qué viene de ahí? Porque pues antiguamente, hace mucho tiempo atrás, pues era costumbre de pagar no en monedas ni en dinero, sino se pagaba en sal, ¿ya? Entonces, era la forma de retribuir a los trabajadores o a los sirvientes, en este caso, por el trabajo que realizaban. De ahí viene, ¿ya? En cambio, el término sueldo, porque no es lo mismo, por si acaso, salario y sueldo. Ambos son totalmente diferentes. Y vamos a ver cuál es la pequeña diferencia. Genéricamente, claro, pertenecen al mismo grupo, ¿no? Es la retribución que realiza el empleador al trabajador, ¿ya? Pero hay una pequeña diferenciación. El sueldo, el término sueldo proviene del término soldada, ¿ya? Que era pues la paga que el hombre dedicado al servicio de armas percibía por su actividad. Es decir, a los que prestaban, los que eran militares, a los que eran guerreros, eran soldados, se les cancelaba lo que antiguamente era conocido como soldada, ¿no? De ahí viene el término sueldo, ¿ya? Bien, actualmente el salario se paga a obreros y el sueldo se paga a empleados, ¿ya? Entonces, a los obreros generalmente pues se los ha clasificado, se los denomina de esa forma, por realizar actividades netamente físicas, ¿ya? En cambio, a los empleados pues por a tareas físicas mezcladas con intelectuales, ¿no? Ahí están los oficinistas, ¿no? El personal administrativo, en fin, ¿ya? Entonces, esa es la principal distinción que podemos mencionar en cuanto a los términos salario y sueldo. Ya sabemos de dónde viene, ¿no? Bien, entonces, ya casi para concluir en esta pequeña parte, ambos, sueldo y salario, quiero decir, es la retribución, ¿ya? La retribución, la compensación que efectúa el empleador o patrono al trabajador por las obras o por los servicios que el trabajador presta en favor de su empleador, ¿ya? En favor de su empleador.
en términos de subordinación y dependencia, ¿no? Recordemos un poquito qué es subordinación. Hemos dicho que la subordinación, desde el punto de vista del derecho laboral, no es más que el sometimiento, de la obediencia que le tiene el trabajador a su empleador, ¿no? Obviamente debemos recalcar que la subordinación se refiere a instrucciones netamente técnicas, ¿ya? Por ejemplo, cuando pues, es una secretaria, por decirles, ¿no? Y el jefe le instruye que se lo haga una carta o un oficio, ¿no? Y ella, pues, tiene que, bajo el principio de subordinación, tiene que acatar esa instrucción de su superior, ¿no? De su jefe. En cuanto a la dependencia, hemos dicho que la dependencia es económica, ¿no? El trabajador económicamente depende de su empleador, ¿no? Entonces, a eso se refieren estos dos elementos, los principios de subordinación y dependencia, que hemos visto anteriormente, ¿ya? Eh, En el texto hemos indicado también que luego del nacimiento de nuestro país, ¿no? El capitalismo ha sido un sistema desconocido, ¿no? No era muy conocido en nuestro país, ¿ya? Y también en la economía pervivía, pues, de manera vigorosa, de manera fuerte, le llamamos el sistema feudal, ¿no? El feudalismo. Consiguientemente, el salario y la retribución al trabajador era, pues, desconocido. En las ciudades el corporativismo ha sido evidente, en el agro la servidumbre era sobresaliente y en el aparato estatal también. Si bien hubo remuneraciones a los burócratas y a los que trabajaban en las instituciones públicas, estas salían del marco de las relaciones obrero-patronales y se inscribían dentro de lo que era el derecho administrativo. Pero ¿qué ha pasado con el tiempo? Pues obviamente ya en nuestro país, concretamente, pues con el caso de Huachaca, también el centro minero de Pulacayo, concretamente en la empresa minera La Salvadora de Simón Patiño. Ustedes han debido escuchar de los tres varones del estaño, ¿no es cierto? Josi, Dayamayo y Patiño, ¿no? Entonces, uno de estos tres varones del estaño, llamados en esa época, vamos a hablar un poquito de historia, ¿no? Era este personaje, ¿no? Simón Patiño. Entonces, esta empresa, empresa minera La Salvadora, pues empieza, digamos, a utilizar algunos sistemas, pues, que se estaban ya aplicando en otros países capitalistas de la época, ¿no? A ver, un poquito de historia, vamos a indagar un poquito más. Se les llamaba tres varones del estaño porque eran, pues, los tres personajes, pues, empresarios mineros de la época que, pues, obtenían grandes ganancias por la explotación minera, ¿no? Y bueno, desde esa época ya, desde épocas, de la década de los 40, incluso más atrás, ya, pues eran los que eran conocidos a nivel mundial, ¿no? Porque eran, pues, potentados económicamente. Lamentablemente, pues toda la ganancia o la mayor parte de las ganancias que ellos tenían, pues han sido invertidos en países extranjeros, ¿no? Tenían propiedades en Europa, especialmente en Europa, ¿no? Inglaterra, Francia, en fin. Entonces, eso es lo triste. Y bueno, pese a que eh, ostentaban dinero, pues no eran, pues, también bien recibidos, como dicen algunos autores, por la clase burguesa de esos países, ¿no? Los veían como bichos raros, digamos, ¿no? Porque no eran nada, digamos, parecidos, llamaremos así, a la gente adinerada de Europa, pues, ¿no? O sea, los europeos saben bien que tienen otros rasgos físicos, ¿no? Chocos, de ojos azules, altos, ¿no es cierto? Delgados. En cambio, los bolivianos un poquito, bueno, en esa época hablaremos, ¿no? Bajitos, morenitos, poco agraciados, en fin. Bueno, hay varios autores que hacen referencia a estos aspectos, ¿no? Nosotros simplemente estamos haciendo de pasadita, digamos, de colación estos aspectos, ¿no? Como una especie de anécdota. Bueno, entonces, lo cierto es que ya volviendo a lo que estábamos hablando,
La empresa minera La Salvadora de Simón Patiño empieza a aplicar algunos procedimientos, ¿no? Entonces, concretamente, pues esta empresa es quien empieza a dar con mayor claridad la forma de retribuir al trabajador por el servicio que presta, ¿no? Es decir, la subordinación y la dependencia. Entonces, esta empresa concretamente empieza a pagar sueldos y salarios, ¿no? Empieza a hacer esa distinción que hemos visto hace un momento atrás, ¿ya? Entonces, los sueldos para los empleados, ¿ya? Sueldos para los empleados y los salarios para los obreros, como me había anticipado, ¿ya? Bien, entonces esta empresa empieza a aplicar esta distinción, sueldos para empleados y salarios para los obreros, ¿ya? Bien. ¿Cuál es el concepto que podemos brindar ahora respecto al salario y el pago? Bueno, aquí tenemos. El salario es la retribución, estimados jóvenes, retribución, ¿ya? Y ustedes dirán, pero que, a ver, dejemos en clarito qué significa o qué debemos entender por retribución, ¿no? La retribución no es más que la recompensa o pago de algo, ¿ya? Entonces, el salario es la retribución que el trabajador percibe por la prestación de sus servicios al patrono de acuerdo con el contrato de trabajo, es decir, es lo que el hombre percibe por su trabajo subordinado y dependiente, ¿ya? Bien, entonces esa es la definición, el concepto que podemos brindar acerca del salario y el pago, ¿ya? Nosotros, alguien nos contrata, ¿ya? Esa persona que nos contrata va a ser nuestro empleador y nuestro empleador nos dice que tenemos que realizar algunas tareas que quiere que nosotros lo hagamos. Nosotros, obedientes, cumplimos con las instrucciones que nos ha dado y hacemos lo que nos han pedido que hagamos, ¿no? Dentro de las actividades laborales. En el contrato laboral dice, por ejemplo, que ustedes van a ser administradores de una empresa, van a administrar una empresa, se van a hacer cargo de la administración y tienen un horario de ingreso, un horario de salida y les están exigiendo también ciertos objetivos, ¿no es cierto? Le están pidiendo que sean eficaces y eficientes en su labor para que la empresa empiece a producir y tenga más ganancias o utilidades. Concretan esa tarea y como compensación a ese esfuerzo que ustedes han realizado durante el mes, pues la empresa les va a pagar a ustedes un sueldo, ¿no? Ese es el concepto. ¿Ya? Ahora, a la inversa, ustedes también si llegan a contratar personal dependiente, pues tienen que darles obviamente las instrucciones y pues tienen que compensar económicamente el esfuerzo y el trabajo puesto por sus trabajadores al servicio de ustedes, ¿no? Ese es el concepto, ¿ya? Bien. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta al respecto para que podamos aclarar. Caso contrario, pues continuamos con el siguiente punto. Bien, creo que todo está claro. Vamos a hablar ahora acerca de los principios y los conceptos legales del salario que están previstos en nuestra legislación. Es decir, estamos indicando que estos principios se encuentran establecidos en la Ley General del Trabajo, como también en el decreto supremo que reglamenta a la Ley General del Trabajo, ¿ya? Primer principio, a igual trabajo, igual salario. Igual trabajo, igual salario. ¿Qué nos quiere decir esto? Veamos. El salario es proporcional al trabajo, no pudiendo hacerse diferencias, ya sea por razones de sexo, nacionalidad. Al respecto, como refiere nuestro queridísimo colega y amigo, el doctor Raúl Azurduy, en su libro titulado Curso de Derecho Laboral, sostiene que este principio debe entenderse desde dos puntos de vista. El primero, como la seguridad legal que el Estado confiere a un trabajador para que exista la correspondencia entre el trabajo realizado y el salario a pagar por el patrón. El segundo punto de vista es cuando el trabajador no es acreedor del salario, cuando este es por diferentes causas
no realiza su labor, el cual es aplicado por el empleador o patrón. Bien, ¿qué nos está diciendo el autor? Nos está diciendo que si, por ejemplo, a un trabajador se le hace trabajar horas extraordinarias, se le hace trabajar en días domingo, se le hace trabajar en jornada nocturna, pues el trabajador también tiene derecho a que también se le compense económicamente por ese esfuerzo extraordinario que está realizando, ¿no? Hemos visto en el tema anterior los porcentajes, ¿no? Cuando se trabaja en jornada nocturna, por ejemplo, en lugares peligrosos o que sean insalubres, tiene un efecto, ¿no? Se le cancela un 50% más de lo que normalmente percibe el trabajador. ¿Eh? Si trabajas en día domingo, pues tienen que pagar doble. Si trabajas hora extraordinaria, tienen que pagarte por cada hora extraordinaria el doble de lo que normalmente ganas por hora. ¿Ve? Entonces, a eso se está refiriendo. Pero no solamente desde el punto de vista, digamos, de beneficiar al trabajador. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando un trabajador no va a trabajar? No es justo también que reciba su sueldo íntegro, ¿no? Tiene que haber un descuento. No ha venido a trabajar tal día, entonces no se le paga, ¿no? Día trabajado, día pagado, día no trabajado, día no pagado, ¿no? Entonces hay algunas entidades, por ejemplo, empresas, que pues es así, ¿no? Ha faltado un obrero, tiene que contratar a otro para que no pague la empresa. Ese sueldo que se ha pagado tiene que salir del otro trabajador que no ha ido a trabajar, ¿no? Entonces, a eso se refiere este principio. Igual trabajo, igual salario, ¿no? Te esfuerzas, trabajas más de las 8 horas, te tienen que pagar también lo que tienen que compensar por ese esfuerzo extraordinario que estás realizando, ¿no? Como eh, trabajador, ¿ya? A eso se refiere igual trabajo, igual salario. Otro de los principios es el salario debe expresarse en moneda, ¿ya? En nuestro país, la moneda oficial, sabemos que es el boliviano. Antiguamente era pesos bolivianos, ¿no? Ahora es el boliviano. Y mucho antes todavía sí se hablaba también del boliviano. Después se cambió a pesos bolivianos, después vino la devaluación, la crisis económica en nuestro país en la década a mediados de los 80, se devaluó nuestra moneda y bueno, surgió el boliviano que hasta ahora se mantiene vigente. Entonces, la moneda oficial en nuestro país es el boliviano y el salario se va a determinar o se debe pagar en esta moneda. No se puede pagar en australes, en soles, en pesos chilenos, pesos argentinos, no, en bolivianos. Por lo que en nuestra legislación está prohibido el pago de salario en especie total o parcialmente. Esta parte es importante resaltar, ¿ya? Nos está diciendo en nuestra legislación que el pago por el sueldo o salario debe ser siempre en dinero. No puede haber un pago en especie. Es decir, ¿sabes qué? Llévate, pues, no sé, como aquí fabricamos losetas en la fábrica, entonces llévate, pues, unas, no sé, pues, unas 10 o 100 losetitas, llévate, digamos, ¿no? Te vamos a pagar con eso. No, nuestra legislación dice que tiene que ser en moneda, dinero tiene que ser, ¿ya? Entonces no puede haber pago en especie, ya sea total o parcialmente. Te vamos a pagar la mitad en losetas y la mitad te vamos a pagar en dinero. No, nuestra legislación dice pago el 100% tiene que ser en dinero, ¿ya? Luego tenemos un tercer inciso, nos dice la rebaja del salario significa despido indirecto, ¿ya? Despido indirecto. Ustedes van a escuchar el término, despido indirecto. ¿Qué quiere decir? Es decir, no te dicen de frente, ¿no? No le dicen al trabajador, ¿sabes qué? Queremos que te vayas, ¿no? ¿Por qué? Porque pues nuestra constitución política del Estado, la Ley General del Trabajo y algunos decretos supremos que ha emitido el gobierno en su momento garantizan la estabilidad laboral, ¿ya? Y por lo tanto, pues el empleador puede ser sometido a ciertas sanciones. Entonces, por eso es que, pues, algunas empresas pues, practican, bueno, no es bueno eso, ¿no? Practican el despido indirecto, o sea, lo cansan al trabajador, le cambian de puesto, le rebajan de su puesto, hacían ser gerente, ahora es portero, ¿no? Cosas de ese tipo. Entonces, a eso se refiere esta parte, ¿ya? Y la rebaja del sueldo o del salario también es considerado como un despido indirecto, ¿no? Es más o menos, me han rebajado el sueldo, entonces me están queriendo despedir, despido indirecto, entonces, ¿no? Eso más o menos significa en términos un poquito más simples, ¿ya?
Bien, entonces la rebaja del salario significa despido indirecto. En caso de que el patrón o empleador ordene la rebaja del salario de un trabajador, se tienen las siguientes opciones. El empleado u obrero podrá mantenerse en su puesto de trabajo con el sueldo o salario rebajado, pero haciéndose liquidar por el tiempo de trabajo anterior a la fecha de rebaja, ¿no? Es decir, ya le han rebajado el sueldo al trabajador, este trabajador dice, ya me mantendré nomás, como hay crisis económica, es difícil encontrar laburo, mejor me aguanto nomás y voy a seguir trabajando. Pero que me liquiden, si antes yo ganaba 4.000 y ahora me están rebajando a 3.000, entonces que me liquiden mis beneficios con los 4.000 que antes ganaba hasta la fecha en que me han rebajado. Y a partir de eso voy a continuar trabajando con 3.000, ya, no importa, digamos, ¿no? Esa es la primera opción. La segunda opción es que el trabajador se considere retirado, ¿no? Si me han trabajado, ahora me están despidiendo, muy bien, me voy entonces, ¿no? Eso quiere decir. Entonces el patrón o empleador debe anunciar con 3 meses de anticipación la rebaja de sueldos y salarios y justificar además ante las autoridades la necesidad de la rebaja, ¿no? Entonces no es nomás también de rebajar. Puede darse la rebaja, pero por razones justificadas. Cuando es injustificado, pues es considerado como eh, despido indirecto y el trabajador dice, bueno, como me han rebajado, considero despedido indirectamente, entonces páguenme mis beneficios sociales y me voy, ¿no? Mis derechos colaterales más, vacaciones, aguinaldos, etc. Entonces, esa es la otra opción. La rebaja del sueldo salario debe ser, pues, anunciada, como hemos indicado, por el empleador con 3 meses, ¿no?, de anticipación y justificar, además, ante las autoridades, pues, la rebaja que está procediéndose. Ahí dirán, pues, que por culpa del COVID, ¿no? COVID-19, escucha, mi empresa ha empezado a flaquear, hemos perdido mercado y hemos ya cerrado varias de las empresas que nos consumían los productos y no vemos otra forma, otro camino más que el de rebajar los sueldos y salarios de nuestros trabajadores, ¿no? ¿Por qué se hace este trámite? Ustedes se preguntarán. ¿Por qué tan engorroso? Porque, pues, año tras año el gobierno va realizando alguna especie de compensación, ¿no? Es decir, va fijando un salario mínimo nacional para cada gestión, para cada año. Y también dispone un incremento al salario básico, ¿no? Es decir, va gradualmente disponiendo un incremento. Y es una forma de compensar por la pérdida del valor adquisitivo que tiene nuestra moneda, ¿no? Si antes, por ejemplo, hace unos 10 años atrás ibas al peluquero y con 5 pesos te hacías cortar tu pelo, ¿no veo? Especialmente los varones. Hoy en día ya no, pues 15 pesos, 20, pues tal vez puedes encontrar menos, pero también no te cortan bien, ¿no ve? Entonces ha ido pues encareciéndose algunos servicios, ¿no? Y por eso, para compensar esa pérdida, esa subida, digamos, de los precios, es que normalmente el gobierno saca, ¿no?, un decreto supremo por el cual establece un nuevo límite, es decir, un monto como el salario mínimo nacional, y eh, dispone también un incremento al salario básico, ¿no? Un cierto porcentaje, 3%, 2%, esto depende ya de los aspectos técnicos que se manejan en el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, ¿no? Entonces, a eso se refiere esta parte. Por esa razón es que hay que hacer una especie de trámite previo para rebajar los sueldos a los trabajadores. Por eso es que es un poquito complicado bajar, ¿no? Desde el punto de vista del empleador, ¿ya? Bien, luego tenemos otro principio, se refiere a la inembargabilidad de sueldos y salarios, ¿ya? Inembargabilidad. ¿Qué es el embargo? Para empezar a hablar de inembargabilidad, necesitamos saber qué debemos entender por el embargo. El embargo, estimados jóvenes y señoritas, es una medida precautoria que tiene por finalidad, pues, congelar, digamos, los sueldos o salarios de los trabajadores para que ellos no puedan disponer, ¿ya? Entonces, eso en materia laboral no es dable, por eso es inembargable, no se puede embargar, ¿ya? No se puede embargar. Bien, entonces, ninguna autoridad, inclusive judicial, menos un patrono, puede disponer el embargo de los sueldos o salarios de los trabajadores, ¿ya?
ya sean por deudas, por multas. Aunque tenga deudas o multas el trabajador, el empleador no puede retener. No puede retener, ¿ya? Y si lo hace, pues está infringiendo una norma laboral y eso va a serle pasible a una sanción también. Sin embargo, de manera excepcional, sí puede haber una especie de descuento, retención o embargo de sueldo del trabajador por los siguientes casos, ¿ya? Por asistencia familiar, ¿ya? En el caso de asistencia familiar, pues se supone que hay una demanda o por lo menos un documento, un acuerdo donde el trabajador se ha comprometido, o trabajador se ha comprometido a pasar pensiones alimenticias a sus hijos, ¿no ve? En ese caso sí se puede ordenar el embargo o retención o descuento por planilla, también como se lo conoce, de los sueldos de los trabajadores. Solamente en ese caso, ¿ya? Y dependiendo de la necesidad, pues, ¿qué tal si son, no sé, pues 6, 7 hijos, digamos, que el trabajador tiene? Entonces, pues le tendrán casi, no sé, un 70%, tal vez hasta 80% de su sueldo, ¿no? Ahora, si tiene un solo hijo, pues que se tendrán, no sé, hasta la mitad, dependerá. La asistencia familiar es un tema ya que tiene que ver con derecho familiar y se fija, pues, un poquito compartiendo con ustedes estas experiencias, se fija en proporción a las necesidades del beneficiario, que en este caso son los menores de edad, y las posibilidades del obligado, ¿no? Es decir, si es, por ejemplo, no sé, pues, el presidente del Estado, ¿no ve? Pues difícil que le cobremos una asistencia familiar de 400 pesos, ¿no ve? Porque están arriba de los 18.000, 20 y tantos mil, ¿no ve? Así ganan ellos, por eso que se pelean tanto por entrar a la presidencia, por esos cargos bien elevados, ¿no? Entonces, es absurdo, ¿no es cierto? Y también es absurdo que, por ejemplo, no sé, pues a un lustrabotas, a un canilita o a un ayudante de minibús que le cobremos una asistencia familiar de 8.000 o 7.000 bolivianos, ¿no ve? No va a poder. Entonces, a eso se refiere, ¿no? Bien, entonces en casos de asistencia familiar sí se puede proceder al embargo o a la retención de los sueldos o salarios de los trabajadores, ¿ya? Ahora, también se da esta situación cuando el trabajador es considerado como vicioso. Ya recordemos que la redacción de nuestra Ley General de Trabajo después de la década de los 30, ¿no? Finales de los 30. Entonces, en esa época se utilizaban esos términos, ¿no? Que hoy en día ya resultan un poquito hasta medio que inapropiados, pero está redactado de esa manera. Cuando el trabajador era considerado vicioso, es decir, que se dedicaba, digamos, a algunas actividades, pues poco amigables, digamos, con la sociedad, ¿cierto? Entonces, bebé, bueno, lugares seguramente se los consideraba porque concurrían a lugares de expendio de bebidas alcohólicas o lugares de tolerancia, etcétera, ¿no? Bien. Entonces, en ese caso, la esposa o la concubina, ¿no? La concubina es aquella persona que convive con el trabajador, pero que no está casada, ¿no es cierto? Entonces, o la concubina, y pues recurrían ante la autoridad judicial laboral para que ordene que el 50% del salario de sueldo del trabajador considerado vicioso le sea pagado directamente a ella, ¿no? ¿Por qué? Porque en algunos pues, lugares, especialmente en algunos centros mineros, pues pasaba eso, ¿no? El trabajador recibía su sueldo al 100% y lo que hacían con sus compañeros de trabajo, ¿no? Pues, entraban, digamos, a las cantinas y comían y bebían y lo hacían sonar, como se dice popularmente, su sueldo, ¿no? Llegaban a su casa sin nada de dinero o poco dinero y pues su familia sufriendo, ¿no? Teniendo necesidades, etc. Entonces, por esas razones que se prevé esta situación y se considera al trabajador vicioso, pues la esposa, la concubina, puede todavía acudir a la autoridad judicial para que pues, se le cancele directamente a ella pues el sueldo, ¿no? De ahí viene, ¿no? Hoy en día resulta hasta un poco gracioso hablar de ello, pero ese es el motivo. Tercer punto, cuando el trabajador sea menor de edad, la madre podría solicitar mediante orden del juez, pues obviamente del juez del trabajo,
pues obtener el 50% del sueldo o salario, ¿no? Es decir, como es menor de edad todavía, una persona que tiene menos de 18 años es considerada menor de edad, entonces todavía no tiene la suficiente madurez ni el suficiente conocimiento para administrar de buena manera sus bienes, ¿no? Entonces, por esa razón es que la madre, o en este caso el padre, también podría pedir al juez que el 50% del sueldo salario pues le sea otorgado a él para que se lo pueda administrar, ¿no? Entonces, de ahí viene. El otro 50% podría nomás despilfarrar, digamos, ¿no? Bueno, esos son los aspectos que hacen parte de lo que es la inembargabilidad, ¿no? Y hemos visto algunas excepciones. No se puede embargar, la regla general es esa, no se puede retener los sueldos o salarios de los trabajadores, excepto en estos tres casos: asistencia familiar, cuando el trabajador es considerado vicioso, ¿no? Y cuando el trabajador es menor de edad. Esos son los tres únicos casos en los que sí todavía se puede proceder a la retención o embargo. En los demás casos es improcedente. Deudas, multas, etcétera, no se puede embargar. ¿Ya? ¿Qué tenemos ahora? Imprescriptibilidad de sueldos y salarios. Imprescriptibilidad. Para hablar de la imprescriptibilidad es necesario describir qué debemos entender por prescripción. ¿Ya? El término prescripción es un término jurídico que se refiere a la pérdida de un derecho por no haber ejercido, por no haber usado este derecho dentro del tiempo que establece la ley. ¿Ya? Entonces, esa es la prescripción. Y lo contrario de la prescripción, hay, por ejemplo, digamos, ustedes prestan dinero con documento, alguien me ha hecho el favor de prestar. Y resulta que han pasado 10 años y ustedes nos han esperado nomás pacientemente que les paguen y no nos han pagado. Entonces, se animan ustedes y dicen, ah, ahora necesitamos, estamos pasando por el COVID, así es que necesito plata, que me paguen lo que me deben, ¿no? Y planteas una demanda y la parte contraria dice, sí, le debo, no es que me niegue, pero ha pasado más de 5 años, concretamente han pasado 10, y por lo tanto ha prescrito la deuda, así es que gracias y déjeme de molestar, digamos, ¿no? Lo estoy haciendo un poquito, digamos, tal vez exagerado, pero en realidad funciona así. No lo ha hecho, no ha cobrado dentro de los 5 años y por lo tanto el derecho a poder exigir el pago por la vía judicial ya ha prescrito. Entonces, olvídate nomás ya. Esa es la prescripción. Y la imprescriptibilidad es lo contrario a la prescripción, es decir, el transcurso del tiempo, el transcurso de los años, no hacen de que el derecho sea perdido en materia laboral, ¿ya? Esto está establecido ahora en la Constitución Política del Estado. Como hemos visto en los temas de derecho constitucional, la Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico de nuestro país, está por encima de todas las normas, está por encima de la Ley General del Trabajo, inclusive. Entonces, por lo tanto, a partir de la promulgación de la actual Constitución Política del Estado, que ha sido el 7 de febrero del año 2009, los derechos o los sueldos laborales no prescriben, ¿ya? Antes, prescribía en 2 años. No cobrabas tus sueldos durante más de 2 años, ya perdías nomás. Hoy en día, no. A partir del 2019 hacia adelante, ya no. Entonces, si te deben en tu empresa de 10 años atrás, te tienen que pagar, ¿ya? O sea, a eso se refiere la imprescriptibilidad de sueldos y salarios. Se van a aprender estos principios porque pueden ser preguntas de examen, ¿ya? Inciso F, el sueldo salario es un derecho adquirido. ¿Qué quiere decir esto? Que pues por mucho que un trabajador se haya portado mal, ha trabajado, ¿no es cierto? Y bueno, ha revelado secretos industriales, se ha portado mal pues con la empresa, ¿ya? Pese a todo eso, no pierde este derecho. Eso quiere decir, algo injusto, sí, ¿no? Pero las leyes laborales están más a favor del trabajador que del empleador. No debería de ser así, ¿no? Estoy pensando desde el punto de vista del inversor, ¿no? De la persona que invierte, que pone, digamos, se arriesga a montar un negocio, se arriesga a montar, digamos, un emprendimiento, ¿no? Y bueno, no resulta ser poco
justo, ¿no? Sin embargo, las reglas laborales están redactadas de esa manera. Bien, entonces, el sueldo salario es un derecho adquirido, decíamos, cuando se afirma que es el sueldo ya, al que tiene derecho el trabajador por haber realizado su esfuerzo, ¿no? Entonces se conoce con el nombre de derecho adquirido. Por lo que, por ningún motivo, incluyendo el despido justificado, como ya les decía, sabotaje, destrucción, apropiación de bienes de la empresa, revelación de secretos industriales, etcétera, puede perder este derecho, ¿no? Entonces, a eso se refiere este principio, ¿no? El sueldo salario es un derecho adquirido, ¿ya? Bien, por lo tanto, una vez que se presta el servicio, pues necesariamente debe pagarse lo que corresponde al trabajador, ¿no? Bien. Entonces, esos son los principios que hemos visto hoy en día. Recordemos cada uno de ellos. Hemos visto que igual trabajo, igual derecho. Si trabajas horas extraordinarias por la natura, te tienen que pagar por ese esfuerzo extraordinario. El salario debe expresarse en moneda, pues obviamente no puede haber pago en especie, hemos dicho, tiene que pagarse siempre en dinero y es el boliviano. Hemos hablado de los efectos que tiene la rebaja del sueldo o salario, sabemos que significa despido indirecto. Hemos hablado de la inembargabilidad de sueldos o salarios, solamente se puede embargar por asistencia familiar, cuando el trabajador es considerado vicioso, cuando el trabajador es menor de edad. ¿Ve? Hemos hablado de la imprescriptibilidad de los sueldos o salarios, significa que si una empresa le debe un sueldo hace más de 10 años atrás al trabajador, el trabajador tiene derecho a seguir cobrando, o seguir reclamando o exigir el pago. Y finalmente, el sueldo salario es un derecho adquirido. Hemos dicho que es un poquito injusto esto para la parte patronal, pero pese a que el trabajador se haya portado mal, tiene derecho también a que se le pague su sueldo. ¿Okay? Bien, entonces esos son los principios a los que hemos hecho referencia. ¿Ya? Vamos a quedar ahí. Ahora vamos a pedir, por favor, que presten la máxima atención. Vamos a hacer el control de la asistencia que corresponde a la jornada de hoy. Por favor, al control de la asistencia. Aliaga Flores.